Ya, y para esto quisiera invitarles a que abran el Nuevo Testamento en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 hasta el versículo 11. ¿Ya? Y voy a dar la lectura en primer lugar en la versión Reina Valera contemporánea, como ha sido la práctica desde el segundo semestre de este año acá en la séptima iglesia. Estas palabras que dice Pablo las hago propias también en este contexto para ustedes. Filipenses 1, 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Los que lo encontraron digan amén. Aquí falta paciencia. ¿Ya? Dice así: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es justo que yo sienta esto por todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Tengamos un tiempo de oración, hermanos queridos. Amantísimo Señor, buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por poder juntos como tu pueblo humillarnos ante tu santa palabra, humillarnos ante tu poderosa y soberana voluntad. Yo te pido hoy que tú hables a nuestro corazón, que tú abras nuestra mente para atender tu mensaje, que alumbres nuestra razón para comprender cuál sea esa santa y soberana voluntad, para entender los asuntos propios del reino, como también para vivir una vida coherente con el reino, una vida que te engrandezca, te glorifica a ti, Señor, con todo el corazón. Bendice a mis hermanos ahora, que esta sea una predicación que va a lo profundo del ser, de la mente, de la razón, del corazón, del sentimiento, de la emoción, pero también de la voluntad. Que nos ayude, Señor, a ser coherentes con lo que pensamos, a ser coherentes en lo que decimos, que lo que hacemos en la semana, que lo que hablamos, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y que los asuntos propios de la vida, del corazón, sean, Señor, orientados a la extensión de tu reino, a hacer tu voluntad. Bendice nuestra vida, nuestras familias, esta iglesia, amada iglesia, y te ruego, Señor, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos en un tiempo de verano, desde un punto de vista del año, pero estamos en una cultura influenciada por un sinnúmero de asuntos que van contra el Señor, ¿ya? Y las iglesias del siglo XXI y la séptima iglesia inmersa en este siglo XXI enfrenta retos complejos que impactan la vida de la comunidad, la vida del pueblo del Señor como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y en muchas ocasiones nos encontramos con una creciente falta de comunión entre los creyentes, un amor que se enfría y que muchas veces se torna superficial, y una oración que se convierte en un acto rutinario, un rito más, ¿no? Distante de esa pasión y fervor que debería caracterizar una iglesia que está en una profunda relación con Cristo. Y a medida que las presiones del mundo moderno, la tecnología, las ideologías, las filosofías de este mundo impactan y las prioridades materiales van creciendo, muchos cristianos se sienten desconectados unos de otros. Están más conectados a su celular que al quehacer del otro. Y en realidad cuando hay una reunión, la gente está conversando con los que no están ahí. Están todos con su celular hablando unos con otros, ahí, mientras los que están ahí no conversan, porque están en el celular. Eso aquí no pasa, obviamente, pero en otros lados sí ocurre. Alejado de ese amor auténtico y de un gozo pleno que brota de la presencia de Dios. Por eso la oración muchas veces se vuelve escasa
Y cuando se practica es más que un formalismo, que una comunión viva con nuestro Creador. 45 años, quizás 50 años lleva el pastor Peter Masters en el Tabernáculo Metropolitano, en la Iglesia Bautista de Londres, que alguna vez tuvo ocasión de pastorear el príncipe de los predicadores conocido como Charles Spurgeon, ¿cierto? Y él, una de las cosas que me impactó que leí, no leí todos los libros, tiene muchos libros este hermano, es un pequeño ensayo que se llamaba El poder de las reuniones de oración. Él dice que si las iglesias tienen actividades, hay una que es innegociable. ¿Cuál es esa actividad innegociable? Es negociable, por ejemplo, una actividad lúdica, una cantata, no, todo eso es negociable. Incluso es negociable el horario del culto. Eso también es negociable. Si las sillas van para adelante, para atrás, eso no es un negocio. Pero lo que no es negociable, entre otras cosas también, es la reunión de oración. ¿Ya? La marca de la iglesia reformada, quisiera enfatizar, que es la predicación fiel de la palabra, la administración de los sacramentos y la aplicación correcta de la disciplina. Es una marca de la iglesia reformada. Pero un punto de vista práctico, un innegociable es la reunión de oración. Y hay algo que quiero llamar a la iglesia a no dejar de hacer, por cuanto se hace los jueves, ¿cierto? A través de Meet, de Zoom. Eso también es negociable si lo hacemos a través de plataformas virtuales o presenciales. Lo que importa es que se haga y que la iglesia se reúna a orar, porque el Señor está en medio de su pueblo cuando se le busca de todo corazón. Pero hoy día las iglesias no tienen esa pasión. Este vacío de vida espiritual que estoy diciendo está afectado de la presencia misma de lo que significa ser iglesia. Las congregaciones que deberían ser el reflejo de la gracia transformadora del Espíritu Santo a menudo se ven atrapadas en la rutina e incluso en la desesperanza o en la desesperación por el impacto del lugar donde está, por la falta de crecimiento, por la falta de amor, etcétera y etcétera. La iglesia debe ser un lugar vibrante, hermanos. La iglesia debe ser un lugar lleno de amor genuino, lleno de una compasión genuina, profunda, y de comunión profunda, y de un gozo inquebrantable que solo puede venir de una relación viva con Dios. Y esa relación viva, hermanos, nos falta cada vez. En medio de la apatía, Dios nos hace un llamado urgente a despertar, a ser una iglesia activa que no solo exista, sino que viva para su gloria y extienda su amor y gracia al mundo que le rodea, cruzando la calle y más allá de las fronteras donde estamos. Por eso hoy, al reflexionar sobre el llamado de la iglesia en el siglo XXI y el compromiso de la séptima iglesia con su entorno, nos enfrentamos a una invitación que envuelve renovación, que envuelve el despertar. Y no significa que estemos todos dormidos, algunos más que otros, roncan más fuerte que otros. ¿Quién ronca en la casa? Dice la frase, ¿no? Y algunos literalmente lo hacen, ¿no? O lo hacemos. En medio de nosotros debemos redescubrir esa verdadera fuente de gozo que indica aquí el apóstol Pablo. Jesucristo mismo, el Señor Jesús. ¿Necesita de algo más que Él? ¿Necesitas de alguien más que el Señor Jesús? No podemos seguir siendo una iglesia que se conforma con una apariencia de vida. No podemos ser una iglesia que se conforma con una apariencia de piedad, sino que necesitamos ser una iglesia llena del poder transformador del Espíritu Santo, que se levante para reflejar el amor, la unidad, la oración ferviente que marcaron la vida de la iglesia primitiva, porque así como indicaba que el Señor añadía a los que habían de ser salvos, es porque ellos tenían esas señales de esa iglesia viva, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partiendo el pan y en las oraciones. ¿Se acuerdan que fue eso destacado muy fuertemente en el retiro que tuvimos en octubre, no? Y si alguien recuerda esa expresión, resolvió lo que fue el fin del retiro. Perseverar en la palabra del Señor. Perseverar en la comunión, en el amor de unos por otros. No solamente preocuparse, sino ocuparse del otro. Un llamadito que cuesta poco. Incluso algunos tienen planes gratis. Un WhatsApp, etcétera. Incluso la visita, más aún importante también. Es tiempo de que como pueblo de Dios volvamos a ser una iglesia viva, una iglesia activa y una iglesia comprometida, que no se detenga en la falta de comunión o de amor, sino que busque la restauración completa en Cristo y que se convierta en ese faro de esperanza que el mundo necesita el día de hoy. Estamos en verano. En este texto de Filipenses
Es una carta de afecto y esperanza de Pablo hacia una iglesia que amaba profundamente. Si hay expresiones que marcan la carta a los filipenses, es el amor entrañable de Pablo a los hermanos de Filipos. Hay cartas a iglesias más rudas, ¿ya? Más rudas me refiero, más confrontacionales doctrinalmente. Por ejemplo, Gálatas. ¿Quién ha leído Gálatas? Una marca contra los judaizantes, una marca con los que se vuelven hacia esas doctrinas judaizantes. En Gálatas usted no ve ninguna expresión de gozo y de amor. No así en Filipenses, que es la carta del gozo. Pero tiene una característica interesante: se escribe en la cárcel. Se escribe en medio de persecución. Este texto forma parte de una introducción de la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, en la que expresa agradecimiento, amor y oración. Expresiones que indiqué al principio. Muchas gracias. Esta carta fue escrita mientras que Pablo se encontraba preso en Roma, probablemente alrededor del año 61 después de Cristo. Y a pesar de sus propias dificultades, Pablo muestra un profundo afecto por los filipenses y una gran confianza en la obra que Dios comenzó en ellos, que se completaría. Se dice que en Roma está arriba de la cárcel que estuvo Pablo y la iglesia ahora. En la visita tuvimos ocasión de estar hace algunos años. ¿Quién sabe si era real? Lo que es seguro es que la prisión la vivió el apóstol Pablo. Y a lo largo de este pasaje Pablo combina varias expresiones. Por ejemplo, gratitud, amor, oración y una expresión de unidad de propósito entre él y los filipenses en esta obra del Evangelio. Mientras que también le exhorta no solamente a extender el reino de Dios, sino ellos a crecer espiritualmente y a vivir de acuerdo con la justicia de Dios. Es por eso esta expresión, fruto de justicia. ¿Ha escuchado fruto del Espíritu? Gálatas 5:22, ¿se acuerda? El fruto del Espíritu. ¿Quién los puede enumerar? Versión Reina Valera. No vamos a ser tan complicados, ¿ya? Vamos, 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, dice el apóstol Pablo. Todo aprobado, ¿eh? Muy bien la memorización bíblica. Sigamos memorizando la palabra del Señor. Pero esta expresión, fruto de justicia, suena un tanto distinto al fruto del Espíritu. ¿Será tan distinto? La verdad que no. Pero una expresión que el apóstol Pablo saca del Antiguo Testamento, del cual vamos a revisar un poquito más adelante. Yo quisiera destacar en primer lugar 3 cosas que se pueden desprender de aquí. Lo que significa para el apóstol Pablo la obra de Dios. La obra de Dios con los hermanos de Filipos. La obra de Dios en medio de la iglesia primitiva. La obra de Dios a lo largo de la historia de la iglesia, pero particularmente en estos 25 años de la iglesia Príncipe de Paz. Como lo que ha sido también en mi experiencia, amada, linda experiencia con ustedes durante este año. Dice Pablo, versículos 3 al 6, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí vemos como punto central, hermanos, la fidelidad de Dios y la obra continua en su pueblo. Esa obra de Dios continúa en su pueblo. No se acabó, no terminó, sigue vigente, está aquí hoy. Hay una canción muy famosa del cantante cristiano Steve Green, probablemente usted lo recordará, y hace eco en la meditación que estoy haciendo con ustedes esta mañana. Dice Steve Green, aunque pases por tormentas o en tu espera no tengas paz y no puedes cantar, debes creer, hermanos, en su canción, y me ha hecho reflejo de que soy un niño de esta canción, que su mano está sobre ti, que estás seguro y que Él no te va a abandonar, que tú eres su gozo y que tú eres un tesoro preciado para Él. Eso somos en el Señor, somos hechura suya, dice Pablo. Y luego, citando y parafraseando el versículo 6 de Filipenses 1, dice, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. ¿Cuántos creen que así va a ser? ¿Y cuántos creen que así es? Ha sido así. Mira tu vida de cómo era antes del Señor, cuando le conociste, y cómo está ahora. Probablemente algunos miran el proceso bastante lento. Pero ¿quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Quién te dijo que las cosas iban a ser sencillas? Iban a haber camino pedregoso. Iba a haber valle de sombra y de muerte. O como dice John Bunyan en este lodo cenagoso que nos vamos a enfrentar.
Vendrán sinsabores, vendrán momentos duros. Han venido y van a venir, pero en todo el Señor nos sostendrá. Como lo dice el himno, ¿no? Él me sostendrá. Él nos ha sostenido, su diestra nos ha sostenido. Hay dos cosas que quisiera destacar de esta primera parte de los versículos 3 al 6. Primero, ese agradecimiento no solamente en gracias, sino en la oración. Pablo dice que agradece en la oración. Comienza con una expresión de gratitud a Dios, después a los hermanos. Gracias, Señor. No se centra en las circunstancias o en los logros de la iglesia o en el impacto del ministerio de Pablo, sino en la obra de Dios. Por eso la gratitud se convierte en la marca de la vida cristiana y especialmente al final de un tiempo como el que estamos viviendo hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y en cuanto a esta oración y el motivo de la alegría del apóstol Pablo, por ejemplo, Calvino decía, la alegría apunta al pasado y la oración apunta al futuro. La alegría apunta a lo que Dios nos dio, pero la oración nos da certeza de lo que va a ocurrir. En la oración tú tienes comunión con Dios con la certeza de que Él va a escuchar y de que Él va a intervenir y de que Él va a responder. No siempre te responde que sí, pero de que te responde, te responde. Y Él está contigo siempre. Calvino decía, porque se regocijaba por sus benditos comienzos y anhelaba la perfección. Así que es bueno para nosotros siempre, hermanos, regocijarnos en las bendiciones recibidas de Dios, de tal manera que nos acordamos de rogarle que nos dé aquellas cosas que aún nos faltan. Porque claramente en Cristo estamos perfectos, pero hay mucho trecho que caminar y hay muchas cosas que cortar en nuestro carácter. Examina tu corazón. Ve aquellas cosas que hoy día te faltan, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso que es tan difícil? Créeme que Dios tiene el poder para hacerlo en un segundo, pero Él ocupa sus tiempos y su forma, a su estilo, y no al tuyo, ni tampoco al mío. Pero también, aparte de esta oración con gratitud, está esta idea de compañerismo en el Evangelio. La palabra comunión se traduce de la expresión famosa koinonía, y no solo hace referencia a la relación entre cristianos, sino al trabajo y propósito compartidos en la misión del Evangelio, en la misión de la proclamación del Evangelio, el avance del Evangelio en nuestra comunidad y en el mundo. Y como Pablo, estoy convencido yo también hoy de que la obra que Dios ha comenzado en ustedes la va a continuar y en la de otros la va a continuar a través del mensaje de ustedes, de ti y de mí. El mundo necesita conocer a Jesús por quienes deben representarle. Y ese eres tú, no otro, no otra. No que los pastores, que los misioneros, ellos les pagan. No es así. Cada creyente es un potencial misionero. Y donde quiera que Dios lo lleve, debe testificar del Señor. No se viste de cristiano el domingo y se desviste de cristiano durante el lunes al sábado. Nuestra vida le pertenece al Señor, nuestro tiempo le pertenece al Señor. Y has de ser tú un siervo y una sierva de Dios en tu trabajo, donde actualmente trabajas. ¿Dónde vas a trabajar después? En el estudio donde estás, en la universidad no estás, no más adelante, no cuando en realidad ocurra y Dios me dé una iluminación. Porque eso no va a venir. La palabra del Señor es clara. Anuncia el Evangelio. Proclama el Evangelio. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué del id no hemos entendido? ¿Qué del vayan no hemos asimilado todavía hoy? Por eso la vida del apóstol Pablo es un ejemplo de perseverancia y de un trabajo en equipo en la obra del Señor. Porque Dios no necesita a unos pocos, nos necesita a todos. Recordemos que a pesar de ser encarcelado, Pablo nunca dejó de orar por la iglesia ni de enseñarle a través de cartas, de las epístolas. Él confiaba en que la obra de Dios no dependía de él, por más conocimiento que tuviese, por más elocuente que fuese. Incluso había otros más elocuentes que él. Independiente de eso y más allá de eso, la obra de Dios se extiende por la iglesia más que por hombres o caudillos personales. Amado hermano, al mirar atrás, recuerden lo que Dios ha hecho entre nosotros. Aunque pasen pastores, aunque pasen los consistorios o los propios miembros, algunos que están aquí hace muchos años sabrán cuánta gente tenía la séptima iglesia. La obra de Dios en ustedes sigue adelante. La obra de Dios sigue vigente aquí. Por eso confiamos en el Señor, de que Él es el que está perfeccionando aquello que Él ha comenzado
porque lo que Él comenzó no lo comenzaste tú, por cuanto su obra es perfecta, su reino es eterno y a Él servimos, querido hermano. El versículo 7 y 8 quisiera que revisemos. Como me es justo, dice Pablo, sentir esto de todos vosotros, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el afecto entrañable de Cristo Jesús. Otra cosa que debemos destacar es ese amor en Cristo Jesús. Ese ágape. ¿Ha escuchado usted del ágape? El ágape no es una comida después del culto, que también lo es, ¿ya? Pero es rico, ¿cierto? Sea mucho o poco, es un ágape. Pero el ágape es un amor real, porque hay ágape sin ágape. ¿Cómo es eso del ágape sin ágape? Ágape no es la comida. Ágape es el amor de los hermanos. Entonces, si usted va a tomar un café y un té en amor, ese es un ágape. Pero si usted va a rezongar porque no le gusta el café que no es de grano, o que no le gusta esa galleta y le gusta la otra, eso no es ágape. Eso es maña, ¿cierto? Por eso ese amor cristiano, hermano, se refleja en la comunidad. Y hay dos cosas que aquí destaco. Ese amor profundo, ese amor afectuoso, más allá del abrazo y el besito, es una preocupación y una ocupación real. El amor de Pablo hacia los filipenses no era un amor superficial ni tampoco ocasional. Era un amor genuino del corazón y un amor que solo puede venir de Cristo mismo. El amor de Cristo en su iglesia hace que unos y otros se ocupen los unos de los otros. Cuando Pablo habla de este afecto entrañable de Cristo Jesús, está describiendo un amor profundo que solo puede existir en una comunidad, en una iglesia que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Pero aparte de envolvernos a esa ocupación unos de otros en amor, también habla de esta participación de gracia. Y esta es una comunidad que no solo disfruta de la gracia, sino que también comparte la gracia, anuncia la gracia. Estar juntos como iglesia implica compartir y sostenernos mutuamente en la iglesia de Dios, especialmente en los tiempos difíciles, y me da mucha alegría, más que entienden el sentido. Cuando alguien está con dificultades, cuánto cariño y apoyo hay, no solamente a través de la realidad del abrazo aquí, sino a través de las redes de apoyo, del WhatsApp, unos con otros. Hermano, fuerza al Señor, estamos orando por ti. La reunión de oración, tengo certeza de que se ora por esas necesidades. Y aquí mismo también se sigue orando por las necesidades. Pero un llamado amoroso que le hago, hermano, cuando usted diga, estamos orando por ti, te preguntes, ¿estás orando por él? Porque si en realidad lo va a decir sin hacerlo, mejor no diga nada. Porque prácticamente está poniendo en juicio su propia honra y honor. Más vale ser sinceros y orar fervientemente por los hermanos a decir estoy orando por ti cuando no estamos orando. Porque si no va a orar, mejor no diga nada. Pero es mejor que diga y que ore, ¿cierto? Entonces el desafío hoy día es decir, oremos unos por otros, pero oremos en la realidad. Dediquemos tiempo a buscar al Señor juntos. Y qué hermoso es saber que aunque parta, el amor y la gracia de Cristo permanecen para siempre, como fue la experiencia de Pablo, como ha sido la experiencia de los siervos del Señor que han pasado por aquí y como las que van a seguir pasando. El Señor tiene misericordia de su iglesia. Por eso, amados hermanos, no ponga su esperanza en quien Dios te llama a no tener esperanza. Las iglesias las componen amados por el Señor, las iglesias deben ser amadas en el Señor, somos hijos e hijas del Señor, santos en el Señor, pero estamos compuestos por hombres y mujeres pecadores que vamos a defraudar. Si tu esperanza está puesta en un pastor, con todo este estándar que tú esperas, créeme que estás poniendo una esperanza falsa. O un consistorio, que no quisiera ser ofensivo en nada de esto. Solo quiero que pongas tu esperanza en el Señor Jesús, de que Él guía a su iglesia, aunque unos tengan más competencias que otros, más dones que otros, más fervor, más pasión, más conocimiento, qué sé yo. Hermanos, eso es importante, pero es secundario. Si el Señor no está ahí, en vano se trabaja. Si el Señor no guía a su iglesia, en vano trabajan los que ahí trabajan. Por eso, antes que ocuparnos de todo lo que sabemos que la iglesia debe hacer, debemos buscar fervientemente al Señor para que esta iglesia tenga una comunión viva, ferviente en el Espíritu de Dios, que se respire ese corazón misionero, que se respire ese corazón espiritual, esa falta, que
le hace a la iglesia, no solamente a las iglesias del siglo XXI. A lo largo de la historia de las misiones podemos ver cómo los misioneros, a pesar de las pruebas, a pesar de los desafíos, muchos de ellos muestran un amor y un sacrificio desinteresado por las personas a las que sirven. Unos muertos, otros encarcelados, otros deportados en el mejor de los casos, porque en realidad lo mejor que te puede pasar en un campo transcultural que hay persecuciones, que te deporten, porque de alguna forma no te mataron ni te metieron preso. Sin embargo, más allá de eso, ese amor que se convierte en una fuerza del Señor, claramente, del Espíritu de Dios redentiva, que transforma tanto primero a los misioneros como a los que alcanzan con el mensaje del Evangelio. Hermano, así es ese amor cristiano del que estamos hablando. Ese amor que se sacrifica y da sin esperar nada a cambio y busca siempre el bien del otro. Busca que el fruto del Señor se manifieste en el corazón. Es por eso que el amor cristiano no es solo un sentimiento emocional. Y créame que también envuelve emociones. No hay robot aquí, ¿cierto? Nadie, te amo, hermano. Así hay que, ¿cierto? Ahora, el gozo del Señor también se traduce en el rostro, ¿cierto? Pero no solo sonrisa, ¿ya? Pero si alguien tiene el gozo del Señor, avísele a su cara que tiene gozo también, ¿cierto? Pero ese gozo del que le hablo y ese amor del que le hablo es un compromiso que se expresa en acciones concretas, en cada oración, en cada abrazo, en cada servicio, aunque estén todos, que nos alegra que esté en la iglesia llena, o hayan 2 o 3. ¿Tú te alegras más cuando hay todos y cuando no están todos? Es un gran desafío, ¿no? Esta iglesia ha mostrado este amor, hermano, y lo digo con toda sinceridad. Falta, sí, pero ha mostrado amor. Pero hay que seguir desarrollando ese amor, ese fruto del Espíritu. Y mi oración es que continúen creciendo en este amor, reflejando la gracia de Dios de una manera tangible, de una forma palpable. Finalmente, quisiera que lean conmigo los versículos 9 al 11. Y esto pido, dice Pablo en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta oración por un crecimiento espiritual, como tercer y último punto, quisiera dejarlo para ustedes. Una oración por un crecimiento espiritual. También se conoce como la madurez cristiana, la madurez. Los cristianos inmaduros son aquellos que no han desarrollado ese fruto, que no buscan al Señor, porque no le obedecen, porque no le aman. No le aman porque no le conocen. Y no le conocen porque no escudriñan la palabra. Si tú conocieras lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cómo el Señor intervino en historias terribles de una forma poderosa pero amorosa, te vas a dar cuenta que ese mismo amor que se manifiesta en el siglo XXI en tu propia relación con Dios, en la que tuvo David, en la que tuvo Moisés liberando al pueblo de Israel de Egipto. Ese mismo Dios que estuvo presente en estas obras portentosas del Antiguo Testamento es el mismo Dios que sigue hoy activo en medio de su iglesia. Es por eso que esta iglesia necesita crecer en amor y en esta idea de discernimiento, como les decía hace un rato. Pablo ora para que el amor de los filipenses no sea solo profundo, sino que también sea sabio. Esta expresión bien interesante que no solamente la fortalece Salomón con Proverbios y Eclesiastés, por ejemplo, esta expresión jochma, que significa sabiduría, no como símil de los sofistas, ya que buscan el conocimiento verdadero, sino como aquel que conoce al Señor y le ama. No sé si ustedes recordarán, hace algún tiempo les comenté, una definición de sabiduría desde el Antiguo Testamento es justamente esa: guardar los mandamientos, ponerlos por obra. Esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. El que cree que saber significa ser sabio, le falta la otra patita del conocimiento, ¿cierto? Conocer y tener por obra, obedecer la palabra del Señor. Un amor que crezca en conocimiento. Ese amor cristiano debe ir más allá de estos sentimientos que decía hace un rato, sino que debe estar acompañado de sabiduría, debe estar acompañado de discernimiento y entendimiento para saber cómo actuar en alguna situación.
Esta idea de discernimiento agudo o percepción es esta capacidad que tiene la mente y el corazón para distinguir no solamente aquello que es bueno y malo, sino también entre lo que es importante y lo que no tiene sentido y valor, aquello que es fútil, decidiéndose en cada caso por lo primero y rechazando lo último. Como decía, por ejemplo, William Hendrickson, naturalmente esto es necesario. Una persona que posee amor, pero que carece de discernimiento, puede mostrar mucho ardor y entusiasmo y así entregarse a toda clase de empresas. Los motivos pueden ser dignos y sus intenciones pueden ser honorables. Sin embargo, podría estar haciendo aún más daño que bien y corre el riesgo de ser extraviado doctrinalmente. Por eso que no solo de amor se vive. Ese amor debe estar acompañado de este conocimiento de la palabra del Señor. Debe haber una razón importante para que Pablo enfatizara la necesidad de abundar en un amor con pleno conocimiento. Y es que obviamente aquellos que no se esfuerzan en el conocimiento son extraviados por falsas doctrinas. Los nicolaitas lo citan en Apocalipsis. El Antiguo Testamento dice específicamente, Oseas 4:6, que el pueblo de Dios, por divagar en doctrinas falsas, en basarse en pensamientos de otras culturas del Antiguo Oriente Próximo, lo que hacía era literalmente apartarse de la palabra del Señor. Y dice expresamente Oseas, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. El hecho de perecer tiene que ver con no conocer. Por eso esta iglesia amada del Señor no solamente está llamada a suscribir los símbolos de fe de la iglesia y decir, no, yo creo en la confesión de fe de Westminster, ¿no? ¿La leyó? Los catecismos menor y mayor, el de Heidelberg, ¿lo leyó? Todo eso como una norma normada, subordinada ¿a qué? A la palabra del Señor. Y la pregunta también, ¿la leyó? ¿La lee? Hermanos, es un llamado profundo hoy que conozcamos más y más al Señor. Que no pase un día que no haya leído la palabra. Que deje de leer el pan de vida. No digo que, pero eso no es lo que Dios quiere para usted. ¿Por qué se lo digo? Porque a veces creemos que ese versículo sacado de contexto me está diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiso decir ahí. Es bueno en su medida, pero el llamado amoroso es que vayamos más allá del pan de vida. Que nos basemos en el pan que es Cristo Jesús. Él es el pan de vida. Y este propósito final del crecimiento espiritual es que demos fruto que glorifica a Dios. Ese amor y conocimiento y discernimiento nunca son fines en sí mismos, sino que nos conducen a una vida que da frutos para la gloria de Dios. Estos frutos son invisibles en nuestra vida cotidiana, son invisibles en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro servicio a los demás. Es por eso que en la vida de Pablo podemos ver el fruto de su vida, incluso en circunstancias difíciles, glorificando al Señor. Ahora es necesario destacar esta expresión para terminar. Fruto de justicia, que decía hace un rato. El profeta Amós declara en el capítulo 6, ¿correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes? Porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Independiente de que tenga una multiplicidad de interpretaciones, hay dos textos en el Nuevo Testamento que interpretan en parte esto. Aquí estamos leyendo uno, Filipenses capítulo 1. Pero Santiago da en el clavo, en su contexto, y quisiera leerlo. Dice así, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y atención, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Iglesia, príncipe de paz, ha sido llamada a dar frutos de justicia, que es justamente traducida en la paz, en este shalom de Dios, que va más allá de una expresión hebrea, tiene que ver con el amor genuino de unos por otros y con el mundo que te rodea. Iglesia del Señor, mi oración es que sigamos creciendo en el amor que viene de Cristo, que ese amor abunde, que crezcamos en sabiduría y que demos frutos para la gloria de Dios en cada área de su vida. Dice Mateo capítulo 3, versículo 8, en las palabras que cita literalmente Juan el Bautista. La versión Reina Valera 60 dice, den ustedes frutos de arrepentimiento. También fruto, ¿cierto? Fruto de arrepentimiento, fruto de justicia, fruto del Espíritu. Fruto. Pero la expresión que utiliza la Biblia
Dios habla hoy, que es una versión dinámica, ¿cierto? De equivalencia dinámica. Me parece muy relevante decirla a ustedes hoy. Dice así, y esto va para ustedes hoy: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Que no haya sombras, sino que luces. Que no se vea difuso, ¿no? Sino claramente que usted se ha vuelto al Señor. Que tenga un testimonio diáfano, un testimonio claro de que el Espíritu de Dios mora en usted. Querida Iglesia del Señor, al concluir este tiempo juntos, esta predicación también, quiero que recuerden que Dios ha comenzado en ustedes la buena obra y que Él la perfeccionará. Que al igual que Pablo, sigan creciendo en ese amor del Señor, en ese conocimiento del Señor y especialmente lo que estoy diciendo aquí, en el fruto de justicia, en el fruto del Espíritu. Que nunca olviden que su vida en Cristo está marcada por la gracia y el amor de Dios que nos une. Y que aunque las rutas puedan de algunos separarse en un momento, siempre seremos parte de la familia del Señor, de la familia de Dios. Que Dios nos ayude en esta tarea. Oremos. Gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor con tu iglesia.